que es don Arturo Villegas, para hablar de temas, pues, temas motivadores, temas que nos incentiven, que nos hagan pues mantener viva esta esperanza de salir pronto de este problema, a pesar de los datos duros y negativos que hay en referencia al manejo del COVID aquí en México. ¿Cómo estás, Arturo? Gracias, como siempre, por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanito, amigo, un gusto saludarte a ti como siempre y a tu auditorio. Igualmente. Arturo, ¿qué nos puedes decir el día de hoy, miércoles, a media semana, esta semana en la que, bueno, ahorita Tabasco aparece con 3 de sus municipios en la lista del top 10 a nivel nacional con mayores casos de incidencia de contagios y de decesos por cada 100,000 habitantes? Me refiero a Tenosique, Centro y Nacajuca, en ese orden. ¿Qué mensaje nos das el día de hoy, Arturo? Sí, Juan, pues fíjate que es complejo hablar de felicidad otra vez con esas noticias, pero mira, yo mejor me quedo con que el día de ayer fue un día muy feliz porque pues ya ves que sale este anuncio de AstraZeneca y de esta universidad en Inglaterra que pues parece ser que ya está probado y consumado la vacuna, y eso pues definitivamente da esperanza, da luz. Pero fíjate que la Universidad de Oxford, ¿verdad? Oxford es. Sí, la Universidad de Oxford. Y bueno, pues eso da de verdad esperanza, ilusión que esto termine pronto de manera definitiva, ¿no? Sí. Sin embargo, la semana pasada me acuerdo que por ahí platicábamos, Juan, de pues esta situación de cómo ser feliz, pero incluso como una estrategia política, o cómo la felicidad entra en la parte de las finanzas, de la administración pública. Sí. Y fíjate que desde siempre, bueno, desde muchas culturas se ha manejado esto en la administración pública. De hecho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, fíjate que dice que todos los ciudadanos tienen 3 derechos inalienables, 3, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces fíjate qué interesante que un país pues que ha sido revolucionario en muchos sentidos, aunque no nos guste, desde su Carta Magna establece que una de las obligaciones del Estado tiene que ver con darle a la gente la posibilidad de ser feliz. Pero si nos fuéramos a América Latina, pues nada más y nada menos que Simón Bolívar decía que el gobierno más perfecto, Juan, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, de seguridad social y de estabilidad política. Entonces, Jefferson, Washington, Bolívar, repiten que la felicidad tiene que ser parte del bienestar de los ciudadanos. Lamentablemente, Juan, ¿sabes en la Constitución Política de México cuántas veces aparece la palabra felicidad? No. 0. 0. Sí, oye, Es, cuando en Estados Unidos hasta en el himno, ¿no? Hasta en el himno. Sí. Y bueno, pues de hecho se han hecho encuestas, Juan, recientemente. Por ejemplo, fíjate, en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, claro, 81% de la población están de acuerdo que la máxima prioridad del gobierno debe de ser proveerles felicidad en vez de salud, en vez de educación, en vez de carreteras. Obviamente, cuando tú hablas de ser feliz, pues obviamente es transversal. Por supuesto, no podríamos entender felicidad si no hubiera salud, educación, todo lo que ya sabemos. Pero entonces fíjate que se vuelve interesante incluso para las campañas y para los políticos que siempre prometen lo mismo, Juan, y que ya los ciudadanos estamos hasta la madre de que vengan y nos prometan lo mismo de siempre. Qué interesante sería que se subieran a un discurso de este tipo. Ahora, lo que ha puesto Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel en la mesa, creo que con mucha razón, aunque creo que no lo ha sabido explicar, es este asunto de que nos olvidemos del PIB, y en ese sentido tiene mucha razón. Hoy el PIB o el Producto Interno Bruto pues ya no es suficiente para medir el bienestar de la gente. Creo que el error que ha cometido el presidente es que no es excluyente. O sea, el PIB funciona para determinadas mediciones,
no tiene que dejarse a un lado, sino que lo que hay que hacer es sumarle toda otra serie de situaciones de medición para que entonces cuando le pregunten a la gente, al ciudadano, oye, ¿eres feliz? Pues finalmente su respuesta tenga una valoración incluso en la administración pública. Fíjate que esta idea que presenta el presidente no es nueva. De hecho, Bután, y la gente se preguntará, bueno, ¿y dónde está ese país? Está muy fácil, está entre China y Rusia, ahí pegado a los Himalayas. Uh-huh. Fíjate que Bután, Juan, sí, es el país más moderno del mundo, precursor del Índice Nacional de Felicidad. Ellos desde el 72 del siglo pasado uh-huh. eliminaron el PIB y crearon este Índice Nacional de Felicidad que de alguna manera busca darle una trascendencia mayor al gobierno que proveer de infraestructura o de servicios. Luego de que Bután hace esto, bueno, otros países han ido avanzando bastante interesante en cuanto a qué tendrían que hacer y garantizarle a sus ciudadanos. ¿Qué hace Bután, por ejemplo? Uh-huh. Tiene un gran balance entre la modernidad y sus raíces. Para Bután es fundamental raíces, cultura, tradición, folclore. Claro. Para Bután es súper importante la espiritualidad, no la religión, para que no haya gente que como que se apanique. Para Bután es súper importante en las políticas públicas el cuidado a la naturaleza y a la ecología. Y de alguna manera hacen cosas muy interesantes, como por ejemplo, el 60% del país es boscoso. Uh-huh. Y quien infringe leyes que atentan contra la ecología, no solamente merecen cárcel, sino hasta muerte. Uh-huh. Hasta el año 2000, Juan, hubo internet en ese país. Que alguien podría decir, oye, qué fuerte en el subdesarrollo, pero no. Ellos están ocupados haciendo cosas más trascendentes. Por ejemplo, en Bután están prohibidas las bolsas de plástico desde hace décadas. En ese país, Juan, no hay semáforos. Ya me imagino yo a Villahermosa sin semáforos. No creo que sobreviviéramos 2 días. Y, por ejemplo, la venta de tabaco no es legal. Entonces, solamente pongo el ejemplo. Obviamente sé que pues hay situaciones que no podrían equipararse a México, por ejemplo. Sí. Pero algo que quiero dejar hoy como mensaje es eso, que A ver, se nos cortó la comunicación con Arturo. Ahí nos está diciendo algo que tiene que quedar muy claro y ahí lo vamos a retomar ahorita. Que podamos restablecer la comunicación en el teléfono rojo. Bueno, vamos a la línea. Sí, Arturo. ¿No? Todavía no. Bueno, pues ahorita vamos a ver. Sí, nos estaba hablando de Bután, este país que está... Bueno. Ah, sí, ahora sí. Nos estabas diciendo de lo importante que son estas medidas que se han asumido en Bután y a propósito de la felicidad que nos causó el saber que ya viene una vacuna por parte de los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Arturo. Uy, sí, Juan, sí. Perdón. No te preocupes, pues eres muy solicitado. Eres muy solicitado. Por cierto, haría muy feliz a los ciudadanos que hubiera buena calidad en las señales de las operadoras de telecomunicaciones. Claro que sí. Pero bueno, sí, Juan, entonces pues mira, como conclusión, creo que a los ciudadanos, creo que ahora nos importa más que antes cosas que pueden ser más trascendentales. Y si las campañas políticas y los políticos siguen usando prácticas obsoletas de promesa, Uy, pues se nos está cortando. Se nos está cortando la comunicación ahí con don Arturo Villegas. Hablando sobre la felicidad. Bueno. Sí, ahora sí, ya. Ya te tenemos ahí, Arturo. Gracias.
Ay, sí, sí, gracias, Juan, perdón. Bueno, Estoy tratando de moverme a donde hubiera un poquito de mejor señal, pero sí, bueno, al final la ajá. intención, Juan, entonces es hacer un llamado a que, pues ojalá en siguientes elecciones los políticos y los partidos Uh-huh. puedan entender que mucho del hartazgo ciudadano, Juan, creo que tiene que ver en que son las mismas propuestas de siempre, Uh-huh. y tal vez hoy los ciudadanos estamos listos para subir el nivel a decir cómo puedes hacer procurar que un ciudadano sea feliz a partir de propuestas transversales y no solamente prometer techos de escuelas o hospitales que si bien son importantes, pues finalmente no conllevan un beneficio integral al ser humano que finalmente es el ciudadano, ¿no? Definitivamente que debe ser el centro de toda política pública y no pública también. Y desde luego, pues la felicidad del ser humano. Algunas constituciones, ¿verdad, Arturo? La de Francia, la de Estados Unidos, hablan muy claramente del tema de la felicidad como una de las metas fundamentales de la vida de los seres humanos. Y responsabilidad Sí, de los estados, en gran medida, facilitar la felicidad a la gente, el bienestar y la felicidad, claro. sí, Juan, de hecho Francia, Inglaterra, pues son países avanzados, de avanzada en muchas cosas. Y en ese sentido creo que pues, hay que echarle un vistazo a sus constituciones, a sus iniciativas. Hoy, por ejemplo, vemos cómo la ecología, cómo el cuidado de las tradiciones, cómo muchas cosas se vuelven más importantes para esta era millennial. Es increíble, Juan, pero pues son diferentes a nosotros. A ellos les importan otras cosas y como los votantes, pues la mayor cantidad empieza a emerger de esa era millennial, pues habría que entender precisamente cómo puedo yo crear una campaña o un proceso político que sea atractivo para esa era, Uh-huh. por ejemplo, fijándonos en ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente. Arturo, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas platicado sobre lo que pasa en Bután y en otros países donde tienen, pues, están muy concentrados en el tema de la felicidad como, pues, principal insumo para el ser humano y sus familias, ¿no? Definitivamente. Al contrario, Juan, como siempre, un abrazo y pues por favor, de nuevo, ¿qué podemos decirle a la gente para que nos cuidemos y seamos responsables? Por favor, yo sé que es muy importante para muchos el salir para trabajar y ganarse el sustento, pero no sirves muerto. Te estoy hablando a ti, no sirves muerto, quien No nos sé. esté oyendo. Uh-huh. Sé que es importante, pero al final de cuentas metes a un problemón en tu casa y a tu familia si te enfermas y te mueres. Entonces, caray, sopesemos y sobre todo si vamos a salir, hagámoslo con responsabilidad. Y bueno, pues Juan, de nuevo, la noticia mejor y mayor, ayer se descubre la vacuna y pues eso nos tiene que llenar de ilusión y de esperanza. Claro que sí. Te agradezco. Gracias, Arturo Villegas. Un abrazo enorme. Cuídate.